Buenas noches. En nombre de la Universidad Iberoamericana, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad de Nebrija de Madrid y a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Desde el año 2006, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nebrija de Madrid formaron una alianza estratégica para ofrecer programas de educación continua y posgrados de relevancia y de alta calidad académica en nuestro país. Esta semana se fortalece la colaboración entre ambas universidades con el lanzamiento formal de 3 nuevos programas de oferta conjunta en las diferentes áreas: Derecho Empresarial, Relaciones Internacionales y Marketing y Publicidad Digital. En esta ocasión vamos a presentar la charla España sale de la crisis, fortalezas de la economía española y dominicana, que será dictada por el doctor Fernando Tomé, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director de Nebrija Business School. Antes de iniciar con la ponencia del doctor Tomé, invitamos al señor José María Sandoval, Manager para América Latina y el Caribe del Departamento de Programas Internacionales de la Universidad de Nebrija, a compartir unas palabras en representación de dicha universidad. Recibamos al señor Sandoval con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir en este día que, climáticamente podía ser un poco mejor. Sé que la ciudad se colapsa con la lluvia y les agradecemos mucho su asistencia. Quiero dar las gracias a las autoridades de la Universidad UNIBE por esta confianza que vamos renovando desde el año 2006. Para nosotros es una gran satisfacción el poder estar con una universidad como UNIBE, en constante evolución, en programas y en actividades, para que al final el objetivo de ambas universidades, que es el poder ofrecer a nuestros alumnos programas de calidad y programas que les hagan posicionarse en un mercado laboral que siempre es complejo, con unas herramientas útiles y que, pues al final el posicionamiento de las universidades sea cada día mejor. Yo quería hacerles una breve presentación de la Universidad de Nebrija. Además de los acuerdos con UNIBE, llevamos trabajando intensamente con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología desde hace 10 años y, como luego veremos, pues el número de egresados dominicanos de la universidad es bastante numeroso. Aquí pueden ver una de las fotografías de uno de los 4 campus que Nebrija tiene en la ciudad de Madrid. Y permítanme que me pongan las gafas porque si no, no lo voy a ver. Lo primero, decirles que la Universidad de Nebrija es una universidad privada. Estamos en Madrid y nos constituimos en el año 1995. Hasta ese momento, las universidades que podían funcionar en España eran o las universidades públicas dependientes del Estado o las universidades de la Iglesia Católica por el concordato que el Reino de España tiene con la Santa Sede. A partir de 1995 se promulga la Ley de Universidades y se crea Nebrija, siendo la tercera universidad de España en crearnos, y son las Cortes Generales quienes dictan una ley para poder crear una universidad. Es decir, tiene toda la máxima calificación jurídica la creación de una universidad. Como les decía, estamos en Madrid, tenemos 4 campus y la sede de la Fundación Antonio de Nebrija. Y ofrecemos titulaciones oficiales, todas ellas, tanto en grado, posgrado y doctorado. Como les decía, son titulaciones oficiales. Esto significa que todas ellas están adaptadas al espacio europeo de educación superior, cumplen con los acuerdos de Bolonia y, más allá de las propias titulaciones, somos una universidad preocupada por la investigación, como así tiene que ser, la transmisión de conocimiento a la sociedad, que es una de las misiones de la universidad, y en ese sentido tenemos 8 cátedras de investigación, como pueden ver: la cátedra de Español, la de Inteligencia Ejecutiva y Educación, la cátedra de Comunicación,
la cátedra Green Surface Transport para el tema de ingeniería, la de emprendimiento, la de destinos turísticos, dirección internacional de empresas y en el área de defensa la de análisis y resolución de conflictos. Somos una exclusiva universidad con un número este año matriculado de 5.660 alumnos y para nosotros es básico desde un inicio desarrollar en nuestros alumnos, como les decía, las competencias profesionales. Es obvio que un alumno tiene que tener una vasta, rica y exhaustiva formación académica, pero muchas veces las universidades no reparan en la necesidad de formar a sus alumnos en competencias profesionales. Somos la primera universidad de España en haber creado el Instituto de Competencias Profesionales. Con este instituto lo que hacemos es, en cada una de las licenciaturas y en cada uno de los años y en cada uno de los programas de maestría, se imparte a los alumnos una serie de conferencias, de seminarios y de talleres que les preparan para tener aquellas competencias que en su área de conocimiento y desarrollo el mercado, las empresas, están demandando. Por lo tanto, decimos que cogemos un alumno, es un brillante en bruto, que poco a poco vamos puliendo a lo largo de 4 años en las licenciaturas y a través del año que duran las maestrías. Y igualmente, junto con nuestra creación, desarrollamos la obligatoriedad en todos nuestros grados y posgrados de realizar prácticas profesionales. Al igual que les decía que las competencias son muy importantes en el desarrollo de un alumno, las prácticas también lo son. Al final, el conocimiento aprendido, los trabajos en clase, el network con los alumnos, tiene que plasmarse en un programa de prácticas serio, que dure en torno a los 6 meses y que haga una inmersión total del alumno en la empresa. De tal manera que cuando éste sale a trabajar al mercado, está preparado tanto por la parte del conocimiento como por la parte de la práctica. Ahora mismo la mayor satisfacción, en el mes de noviembre se hizo este estudio, es que los alumnos de Nebrija están valorados por las empresas en las que realizan las prácticas con una media de 9,4 sobre 10. Por lo tanto, siempre tenemos que mejorar, siempre tenemos que estar muy pendiente de eso, pero estamos muy satisfechos con estos resultados. Al final, ¿esto qué significa? Pues que el decano me corrija si no es exactamente el número, pero creo que son 76 universidades, ¿verdad?, las que tenemos en España. De las 76 universidades que están funcionando en España, Nebrija es la universidad líder en empleabilidad. Somos las que más alumnos aportamos al mercado laboral una vez que el alumno es egresado. Las universidades públicas tienen una media del 63,8 y las privadas un 68,2. Por lo tanto, al final las empresas saben de la formación y del conocimiento que tiene un alumno de Nebrija. Todo eso, evidentemente, bajo un prisma ético y de comportamiento que se plasma en todas y cada una de las materias impartidas en los programas de Nebrija y, al final, con una filosofía muy clara desde el inicio: aprender haciendo. El conocimiento sin ejercicio, al final, queda, pero no vale para la inserción en el mercado laboral. Por lo tanto, ¿cuál es uno de los valores que nos diferencia en la Universidad de Nebrija? Pues una docencia de calidad y la investigación con una formación integral del alumno en competencias profesionales y en habilidades directivas en cada uno de sus programas. Al final, esto es lo que es fundamental para el desarrollo individual y de las sociedades. Poder aportar gente formada éticamente y con capacidad para poder trabajar y desarrollarse y ayudar a su país. Y al final, como toda institución, tenemos cifras, que es lo que resume un poco nuestro quehacer diario y el que hemos llevado a lo largo de estos 20 años. Como les decía, ahora mismo tenemos 4 campus universitarios, los 4 en Madrid. Tenemos 5 facultades: la Facultad de las Artes y de las Letras, la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales,
la Escuela Politécnica y de Arquitectura y la de Ciencias de la Salud. Tenemos 3 institutos universitarios, el Centro de Estudios Hispánicos, el de Lenguas Modernas y, como les decía anteriormente, el de Competencias Profesionales. Tenemos 27 grados oficiales que se están impartiendo en este momento en la universidad y más de 30 maestrías oficiales en distintas modalidades. Igualmente, tenemos programas de doctorados y ahora mismo el 100% de los alumnos realizan prácticas profesionales antes de acabar su licenciatura o su posgrado, y si no las realizan no pueden obtener el título. La relación alumno-profesor es 10:1 por datos estadísticos del Ministerio de Educación, y tenemos alumnos de más de 30 nacionalidades. Nebrija en un intercambio de clases se parece bastante a la ONU por la cantidad de idiomas que se hablan en los pasillos. Y tenemos ya más de 11.000 egresados por todo el mundo, de los cuales, y que para nosotros es un gran orgullo, más de 750 de esos 11.000 son dominicanos, que han pasado por las aulas para hacer programas de posgrado. Y tenemos 1.500 egresados dominicanos a los cuales se les ha impartido formación directamente en República Dominicana. Por lo tanto, bueno, pues el poder iniciar otro proyecto más con la Universidad UNIBE nos llena, como les decía, de gran alegría, de responsabilidad, porque evidentemente formar alumnos significa un trabajo constante, un trabajo diario. Estamos apoyados por muchos profesores, mucho personal de administración de administración de servicios, y bueno, esperamos que estas maestrías, que en este caso hoy les vamos a presentar, un gran amigo y egresado y alumno mío que fue el profesor Joan Fernández, bueno, pues les resulte de su interés. Muchas gracias. Laura. Estás aquí. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Ahora vamos a recibir al doctor Fernando Tomé, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Nebrija, quien nos dictará la conferencia España sale de crisis, fortaleza de la economía española y dominicana. Bienvenido. Hola, buenas noches. Lo primero es agradecer a la universidad, a UNIBE, la oportunidad de poderos dar clase, que es lo que más me gusta. Esto de ser decano es muy aburrido porque apenas te deja tiempo para la docencia, y al final es lo que más divierte a los profesores, el que nos escuchen y el intentar enseñar. Además, hoy vamos a ver un caso que a mi modo de ver es un caso que se estudiará con el paso del tiempo como un caso de éxito. Vamos a revisar qué ha ocurrido en los últimos años con la economía española y hacer una humilde y resumida comparativa con la situación actual macroeconómica de este país, de la República Dominicana. La ventaja de estar en una sala grande para pocos estudiantes es que nos sentimos como en familia, así que yo voy a permitirme el lujo de tutearos. Para mí es mucho más fácil, de donde vengo el tutearnos es algo habitual, pero como yo sé que aquí no es tan habitual, y para ganar confianza con vosotros, lo primero es presentarme, es que sepáis quién soy. Es verdad que soy el decano y profesor de la universidad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está ahí, lo que veis. Soy un papá de muchos enanos, 3 en concreto, que están ahora pensando dónde estará mi padre, que nunca está en casa, y de mi mujer. Y al final eso es lo que marca mi vida, lo que hace que todos los días me levante y tenga batería para poder estar aquí ahora hablando de mi economía y de la vuestra. Y luego hay otro hecho mucho menos relevante que marcó mi vida, que es el doctorado. En algún momento alguien me convenció para escribir una tesis doctoral. Nunca estaré suficientemente agradecido a ese momento. Fueron 6 años de trabajo y eso marcó mi vida profesional desde entonces, en una vorágine de posiciones de responsabilidad ligadas a la gestión de entidades educativas, que ahí podéis ver reflejado y que a mí me generan un poco de
de vergüenza el repasar, pero que al final se ha convertido en mi carta de presentación. Os confieso que no tengo más fotos bonitas, así que siempre que puedo las proyecto y así presumo de hijos y de mujer. Bueno, ahora sí me permitís tutearos y nos metemos en qué vamos a ver. Como os decía, vamos a hacer un repaso por la economía española y la dominicana, pero basada mucha en las sensaciones. Ambos países somos países de piel, no somos países caracterizados por lo cuantitativo, somos países caracterizados por lo que sentimos, por las sensaciones. Y hablar de economía y relacionarlo con sensaciones no es muy habitual, lo habitual es hablar de datos fríos. Yo soy un defensor de los datos, pero reconozco que es mucho más fácil entender los datos cuando alguien te habla de sentimientos. Y como también os decía al principio, el caso de mi economía, de la española, en los últimos años, es un caso muy especial y que se estudiará en las escuelas de negocios, porque al igual que la nación dominicana, la nación española es muy resistente al dolor, es muy resistente a las crisis. Si no, sería inexplicable que, como vamos a ver en un par de transparencias, cuando un cuarto de la población está buscando empleo y no la encuentra, no haya unas manifestaciones sociales que derroquen a un gobierno. Esto es casi impensable en la mayoría de los países civilizados. Sin embargo, en España no ocurrió. A mí me gustaría poneros un vídeo que os transmitiera cuál era la sensación que tenía el español medio cuando estábamos en plena crisis. Y después de eso haremos una recapitulación de esos datos para que entendamos cómo la sensación transmite una idiosincrasia muy especial frente a la crisis. Me vais a perdonar, el vídeo que vamos a ver es un vídeo que está en inglés, está subtitulado, aunque estoy convencido que todos vosotros manejáis el idioma tan bien o mejor que el español. ¿Okay? Además, también es una buena forma de que el ponente triunfe, no hablar y poner un vídeo, así que vamos a ello. Me van a ayudar desde control. Gracias. Welcome to Spain. Welcome to a country deep in recession, where all you hear about is real estate crisis, banking crisis, debt crisis, downgrading, risk premium, speculation against Spain, 25% unemployment, bailout. But we, who run in front of bulls for fun, aren't about to complain or to feel sorry for ourselves. Because what we see, you know, the is the glass half empty or half full bit, is a country full of opportunity. In the midst of the crisis, we've already had some great news. Have we mentioned we're the world and European football champions? But seriously, it's not all about football. The Spanish tourism sector is at an all-time high. In 2011, tourism revenue grew by 14%, and we are the country with the second highest tourism revenue in the world, second only to the United States. Last year, we had 57 million foreign visitors. Spain has a population of 46 million, and that figure will be even higher in 2012. Our exports of goods and services grew by 18% between 2009 and 2011, and we reduced our trade deficit balance significantly. We also reinforced our efforts to globalize our companies. Do you know who is leading the Panama Canal expansion? Who is going to construct the first high-speed train in the Middle East between Mecca and Medina, a consortium of Spanish companies? Who manages airports in cities such as London, Orlando, and Bogota? Who is going to construct offshore wind farms in Scotland? Who supplies wind turbines to the world's leading economies? Who is building desalination plants in Adelaide and the Atacama Desert? Whose systems were used to manage most of your flight bookings to come here? Who Germany put in charge of their air traffic control system, saving time and fuel? Who is developing a vaccine for Alzheimer's disease? Or who supplied the weather station for the Curiosity Mars rover? That's right. Spanish companies are doing all these things and more, led by qualified, creative, sustainability-conscious professionals. Ironically, in the midst of the banking crisis,
And according to Euromoney, we have the best bank in the world, and another one that isn't too far behind. Solid banks, even while the industry has been shaken to its foundations. We have an innovative global telecommunications company able to provide service to over 300 million customers in 25 countries. Our companies are at the forefront of growth sectors such as clean tech, and 13% of our energy consumption comes from renewables. We are the world's leading country in installed solar energy and the fourth largest in wind energy. We also have giants of the global fashion industry and multiple companies in this industry able to dress and supply footwear for the planet. This is a country which today, in these turbulent times, is incubating a growing number of new dynamic companies ready to make the leap and take their place in the world rankings. The economic crisis is harnessing the entrepreneurial spirit, endeavor, and creativity of Spaniards. No matter what anybody says, we work as hard as we party. Más que suficiente. Cualquier persona que viera este vídeo realmente pensaría que estamos hablando de la nación con mayor crecimiento económico en ese momento. Es un vídeo absolutamente presuntuoso en el que se presume de las bondades de una economía que, como veis proyectado ahora mismo, sufría uno de los momentos más graves de su historia reciente. Bueno, eso nos habla de un país con unas características especiales, con una capacidad de resistencia. ¿A qué nos resistíamos entre el 2008 y el 2013? Pues como ahí veis, nos resistíamos a un déficit público por encima del 10%. Quiere decir que nuestros administradores en aquel momento gastaban un 10% más de lo que ingresaban cada año, lo que genera, como seguro que sabéis, un problema de deuda pública. También tenéis un dato sobre deuda pública. La deuda pública, que actualmente supera el 100% de nuestro PIB, creció en esos años de manera alarmante. El Estado español se endeudó muy por encima de su capacidad y hoy se sigue endeudando. Probablemente el problema que más se ha trasladado de la economía española es el problema del desempleo. En aquel momento, entre los años 2008 y 2013, como decíamos hace un rato, un cuarto de la población española que buscaba activamente empleo no lo encontraba. Es cierto que España tiene un sistema de protección que llega por encima de los 2 años en el subsidio de desempleo, pero tener a un cuarto de la población sin encontrar empleo buscándolo activamente era tener 5 millones de personas insatisfechas con su vida. Bien, el porcentaje y el número de inmigrantes que nos abandonaron es otro dato muy representativo. Siendo nosotros un país que suele aunar la llegada de muchísimos no españoles que ven en España la puerta hacia un mejor futuro, vimos cómo en muy pocos años desaparecían 3-4 puntos porcentuales de población inmigrante en nuestro país. Y esto es una muy mala noticia. En fin, que uno no entiende muy bien cómo con esas cifras absolutamente dramáticas que presentan una economía en horas muy bajas, con grandes problemas estructurales de desempleo, de deuda, de déficit y de abandono de la población, se presumía de nuestras grandes bondades, ya no futbolísticas, que las seguimos manteniendo y que no son relevantes, sino de las grandes carencias económicas que condicionaban la felicidad de las personas y el estado del bienestar, que ha sido uno de nuestros mejores logros en el nuevo periodo democrático. Bueno, la crisis se acabó. Afortunadamente, según la macroeconomía, la crisis se terminó. Y me gustaría mostraros, a través de un vídeo de los medios de comunicación, de los más habituales de consulta en España, de una televisión, de las pocas privadas que tenemos de carácter nacional, cuál era la sensación en la salida de España de la crisis. Este vídeo está en castellano y es mucho más fácil de entender. La economía española salió en el tercer trimestre del año de la recesión técnica, la segunda que ha sufrido desde el estallido de la crisis y la más larga del periodo democrático. Según el Banco de España, la economía española creció un 0,1% entre julio y septiembre, mientras que en tasa interanual el PIB retrocedió un 1,2% en el mismo periodo. Unos datos que han sido muy bien acogidos por el presidente del gobierno.
las exportaciones, junto al turismo, están siendo en la actualidad uno de los principales motores de la economía española, que ya ha salido de la recesión, hoy lo ratifica el Banco de España, y está iniciando, de modo todavía lento y gradual, su recuperación. Con el crecimiento del 0,1% registrado en el tercer trimestre, la economía española entra en positivo tras 9 trimestres de contracción y dice adiós a la llamada recesión técnica, algo que Luis de Guindos cree que es positivo, aunque asegura que aún queda mucho para salir de la crisis. Esto es algo más que un dato puntual. Creo que es un primer paso, pequeño, tímido, limitado, pero siempre el primer paso es salir de la recesión técnica. Como yo digo, nos queda mucho por delante y queda mucha crisis por delante, ¿no? Aunque desde la oposición no son tan optimistas. Hay que decirles una y otra vez que no se puede hablar de recuperación de la economía española mientras no se puede hablar de recuperación de la economía de los españoles, que este es el tema, y que su modelo de hacer frente a la crisis es un modelo injusto que ha resultado ineficaz. Desde UGT tampoco creen que la salida de la recesión vaya a mejorar la economía de los ciudadanos. ¿Qué salud que dice el señor Montoro que se ve ya al final del túnel? A ver si es esa luz que hablan aquellos que se recuperan de un coma y dicen que iban hacia la luz y afortunadamente dejaron de ver aquella luz porque recuperaron el aliento vital. Porque a ver si vamos a pasar de la recesión económica a la zona muerta. En el tercer trimestre de 2008 la economía entró en recesión y salió de ella en el primer trimestre de 2010. La alegría duró poco y la economía española volvió a mostrar tasas negativas a partir del segundo trimestre de 2011, entrando de nuevo en recesión en ese mismo año. Ahora, 2 años y medio después, el Banco de España confirma que la recesión técnica ha finalizado. Conclusión. Cuando estábamos mal nos sentíamos bien, cuando estamos bien nos sentimos mal. Así es España. Es evidente que hay alguna motivación que provoca que la parte macroeconómica de la salida de la crisis no deje satisfechos a la parte microeconómica, que somos los ciudadanos. ¿Cuáles son esas motivaciones que transmiten esa falta de conexión entre lo macro y lo micro? Pues la revisión de los datos actuales. Desde 2014, que es cuando salió España de la crisis de manera macroeconómica, el cuadro que presenta la economía española es un cuadro con algunas carencias estructurales no resueltas. Como veis, el crecimiento español es un crecimiento que para nuestra zona, me refiero a geográfica, no cultural, es de los primeros. España pasa por encima del 3% en el crecimiento del año pasado, que es uno de los mejores crecimientos de la Unión Europea, pero de nuevo la previsión para este 2016 vuelve a ser por debajo del 3%, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué transmite eso? Que aunque el crecimiento es relevante, según la macroeconomía básica y clásica, no es suficiente como para generar empleo. Ese crecimiento económico probablemente sea dado por un incremento de la productividad de los trabajadores. ¿Y en qué se traduce esto? En la dramática cifra de desempleo que arrastramos desde antes de la crisis, agravada por la crisis y no resuelta después de la crisis. Tasas de desempleo que en el mejor de los escenarios nos sitúan por debajo del 20% tras 3 años de crecimiento. 1 de cada 5 personas no encuentra trabajo. Esto es un síntoma de enfermedad crónica sin resolver, muy grave, y que nos mantiene, como antes comentaba con uno de los que están en el público, inertes a los españoles, de manera absolutamente insospechada para la mayoría de países civilizados. La tasa de desempleo de nuestros socios de la Unión Europea, comerciales, es del 11%, muy agravada por países como Grecia, que está en un momento peor que el nuestro, muy inflada. Si excluimos a Grecia, evidentemente los socios de la Unión Europea están por debajo de los 2 dígitos de desempleo. Así que en muchos casos triplicamos, si no cuadruplicamos, la tasa de desempleo de nuestro entorno geográfico. Pero no es el único problema al que se enfrenta España tras la salida de la crisis. Debemos más de lo que generamos en un año entero de trabajo.
la deuda pública española superó ya el 100% y la previsión es que siga creciendo en este ya tercer año de crecimiento económico. ¿Quién va a pagar esa deuda pública? Es la gran pregunta. ¿Y cuándo vamos a dejar de generar esa deuda pública? Bueno, es un cuadro macroeconómico que bien pudiera representar, si no fuera por el desempleo y la deuda pública, un buen escenario, porque los precios no solamente no crecen, sino que, como veis, se corrigen a la baja. ¿Qué significa esta aparente buena noticia? Pues una mala, que España está estancada. Los salarios bajan, los precios bajan, se ha devaluado la mano de obra. España ha perdido entre un 15 y un 20% en el nivel medio de salarios desde la crisis. Así que va a ser verdad que cuando estábamos mal nos sentíamos bien y cuando estamos bien nos sentimos mal. Pero había razones para presumir, pocas, y ahora hay razones para protestar, muchas. Bueno, vista esta revisión, y para finalizar con este bloque español, y antes de pasar a la comparación con la República Dominicana, me gustaría que repasáramos cuáles son las grandes dudas que suscita España en el 2016 y en el futuro. La mayor duda, sin duda, es el desempleo. Me repito por tercera vez, pero es que la mejor previsión es de un 19,7% para el 2016, dramático tras 3 años de crecimiento. La deuda pública es insostenible, supera el 100% del Producto Interior Bruto, y un dato del que no hemos hablado, pero que quizás sí explica por qué el español es resistente a la situación dramática, es la economía sumergida, que no es un tema del que se hable excesivamente ni dentro ni fuera de nuestro país, España, pero que supone, según los estudios, un mínimo de un 20% del actual Producto Interior Bruto y que probablemente alivie esa tensión social que no aflora en España y que nunca ha aflorado a pesar de los datos de la crisis ni de la post-crisis y crecimiento económico. Bueno, pues el panorama no es un panorama muy favorecedor. Bien es verdad que estamos mejor que antes, bien es verdad que la macroeconomía parece funcionar en 3 de los 5 indicadores, pero hay 2 indicadores que muestran datos muy preocupantes de nuestra economía. Hagamos el ejercicio de compararlo con la evolución de la economía de la República Dominicana. Es evidente que por diferentes factores, sobre todo de tamaño de país, número de habitantes y evolución en los últimos años de los índices macroeconómicos, la comparación es una comparación injusta hacia la República Dominicana. Pero en algunos aspectos es injusta hacia España, sobre todo en el crecimiento. Como veis, como sabéis, es vuestro país y lo sabéis mejor que yo, República Dominicana muestra unos datos macroeconómicos de crecimiento positivos y para nosotros los españoles envidiables. Bien es verdad que la renta per cápita es sensiblemente inferior, pero el crecimiento económico de vuestra economía ha llegado en fechas recientes al 7% y las previsiones lo sitúan en la actualidad por encima del 5%. ¿Qué quiere decir? Que la economía de la República Dominicana tiene recorrido pendiente. El recorrido pendiente lo indica siempre una tasa de crecimiento por encima del 5%. Es cada vez más difícil hacer crecer una cosa cada vez más grande en el mismo porcentaje. Por eso las economías más desarrolladas crecen a tasas por debajo del 3. Cuando una economía crece por encima del 5, casi siempre es explicado por el recorrido pendiente. ¿Y eso qué quiere decir? Oportunidad. Es una muy buena señal que una economía crezca por el 5% porque tiene mucho por crecer. Las cifras de la inflación muestran también un aspecto negativo para el bolsillo diario, pero positivo para el análisis económico. Cuando una economía muestra una inflación por debajo de los 2 dígitos, pero por encima del 3%, habla de una economía que se mueve, que crece y que por lo tanto genera tensión entre lo que se cobra y lo que se gasta. Cuando una economía es de tendencia al gasto, eso genera que los precios suban. Si se acompaña de un mayor empleo y de mejores salarios, esa espiral continuará. Si no pasa del 10%, esa subida de precios es una buena señal. Y eso lo cumple la República Dominicana. La buena señal es que la inflación es positiva, aunque nuestro gasto diario, ese 7, 6, 5, 8% que a veces habéis sufrido en los últimos años, sea doloroso.
El desempleo es un tema aparte. El desempleo tiene un análisis comprometido para un economista. Habéis cambiado la forma de contabilizar el desempleo en los últimos años y eso ha hecho que las cifras muestren un escalón muy potente, como veis, entre un año y otro. No entre los dos últimos, sino justo antes. ¿Qué quiere decir? Que habéis ajustado a la europea la manera de contabilizar quién está oficialmente desempleado. Antes, la contabilización, antes de ese escalón, no reflejaba el estar buscando activamente un empleo y no encontrarlo. Y ahora sí. Y eso hace que sea muy difícil la interpretación válida del desempleo. A la vista de la tendencia uno podría decir que estáis en una muy buena tendencia, pero está muy sesgado por ese cambio en la contabilización. A nivel de deuda pública, es evidente que Dominicana se está endeudando más, pero hablando de cifras por debajo del 50%, de nuevo es una buena noticia. Uno tiene capacidad para poder devolver la deuda pública siempre que no supere el 50 al 60% del Producto Interior Bruto. Es decir, lo que se genera en un año, el 40% de eso lo tenéis como deuda. Haced la cuenta sobre lo que debéis de la casa en función de vuestro sueldo. Es un muy buen termómetro. El cuadro macroeconómico es francamente bueno. Macroeconómicamente es una carta de presentación internacional atractiva, que genera posible interés de inversor. Cuando uno ve estos indicadores, la transmisión hacia la inversión, hacia la potencial inversión que llega a la República Dominicana es positiva. Pero no todas son buenas noticias, nunca ocurre. Así que analicemos cuáles son algunas de las dudas que suscita la actual economía de la República Dominicana. El crecimiento económico empieza a mostrar ciertos síntomas de agotamiento. Pero bueno, hablando de tasas por encima del 5, este agotamiento indica que estáis llegando al final de un ciclo económico en la parte más alta. Pero un 5% de previsión sigue siendo una previsión suficientemente positiva como para que no haya una preocupación. El crecimiento de las personas llega hasta determinada edad en la adolescencia. El que crezcamos más que el año pasado es un buen síntoma. Si el año siguiente crecemos, pero menos que el anterior, no es mal dato. Es que ya pasamos aquel año en el que llegó nuestro máximo estirón. Pero seguimos creciendo. Eso es lo que ocurre exactamente en la República Dominicana a día de hoy. Ojo, hay que vigilarlo. Que no se enfríe la economía. La contabilización del desempleo sugiere que existe posiblemente un desempleo encubierto. Es verdad que ya no es un desempleo oficial. Es verdad que el sistema es un sistema más característico de los países más desarrollados. Es decir, yo no cuestiono la decisión sobre la contabilización del desempleo, solo la evidencio. ¿Por qué? Porque probablemente si las cifras mostraban más de 2 dígitos y tras la contabilización muestran menos de 2 dígitos, esa gente no ha desaparecido. No forman parte del nuevo club selecto de desempleados, perdonadme por el ejemplo y por la broma de mal gusto, pero siguen desempleados. A lo mejor no buscan activamente empleo para que sean contabilizados, pero ahí están. Por lo tanto, sugiere un porcentaje importante de la población que, si bien no parecen activos en la búsqueda de empleo, la realidad es que los muestra como desempleados. Habría que vigilar la economía informal. Conocéis mejor que yo cuál es el volumen de la economía informal. Yo llevo 3 días en Dominicana y tengo una percepción, pero vosotros sois ciudadanos del país, sabéis mejor que yo cuál es el volumen real de la economía informal. Y sobre esto es muy difícil tener datos y por lo tanto yo no voy a ponerlos. La dependencia del turismo quiere decir que el 17% de vuestro PIB se explica a través de ese sector. Y cuando un sector tiene más de 2 dígitos en la explicación del PIB, es una muy buena noticia porque es un motor, pero es un riesgo. Hay casuística, y el caso Túnez es muy bueno, que explica cómo un país puede entrar en crisis económica porque el turismo dejó de funcionar. El caso Túnez es un caso que os invito a revisar. Tras atentados en Túnez, el motor de la economía de ese país desapareció, se paró, quedó en stop. Y el país está en un grave problema económico derivado
de una infraestructura turística absolutamente en desuso, infrautilizada en la actualidad y sin visos de volver a reactivarse. Evidentemente, el entorno de República Dominicana no tiene nada que ver con Túnez, pero ningún país está libre de factores externos, y no me refiero en este caso al desafortunado terrorismo, me refiero a cualquier factor no controlado en el riesgo suficientemente, y el turismo es muy sensible a cualquier factor que haga que ese motor se pare. Y ese motor es el 17%, son 250.000 empleos en una economía de 10, 12, 14 millones de personas. La deuda pública no es preocupante, pero sigue creciendo. Eso quiere decir que las autoridades están decidiendo incurrir en un mayor gasto cada año frente al ingreso y hay que vigilarlo. El crecimiento ha sido importante en los últimos 5 años y pasa del 40%. Bien, es verdad que todavía no hay fiebre en el paciente, pero van ganando décimas, y cuando un paciente muestra décimas puede estar incubando una enfermedad. Hay que vigilarlo. El dato que sin duda demuestra la mayor duda sobre la economía dominicana es el crudo dato más microeconómicamente importante, que es el umbral de la pobreza de las personas. Es muy fácil presumir de datos macroeconómicos, pero es muy duro ver a la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza. Ahí os pongo un dato para que os hagáis una idea cuál es la traducción al dinero de lo que significa técnicamente el umbral de la pobreza. Disculpad, no es un dato riguroso, porque depende de muchos factores cambiantes cada año, que se publican, son consultables, pero yo he tratado de haceros ver qué significa ese dato. Esa cantidad en dólares refleja que es el umbral de la pobreza. La mitad de las personas están por debajo, y hay un porcentaje muy relevante, un 20%, que está por debajo de un umbral inferior y que es el que hace saltar todas las alarmas, que es la extrema pobreza, y que también veis reflejado en cantidad de dólares. Disculpad el que os proyecte información no agradable sobre la economía. Creo que los datos macroeconómicos sí son para presumir, pero es evidente que los datos microeconómicos no son para presumir. Y esto quiere decir que hay mucha oportunidad de hacer que más de la mitad de la población se encuentre mejor. Aquella mitad que está por debajo de la pobreza y lo que queda por crecer a esa otra mitad que ya está en un nivel económico sostenible para ellos. ¿De acuerdo? Y lo que sí pediría es que nadie, por favor, interpretara políticamente mis palabras, porque conozco la situación que se generará el 15 de mayo. Es que hay periodo electoral y no es mi intención ni soy conocedor de cuál es vuestra realidad política. Solo soy un cliente que lee. Bueno, pues podríamos hacer un ejercicio de comparación. Mirad, ahí tenéis algunas de las conclusiones de las cuales yo creo que todas, excepto la última, ya hemos hablado. Ambas economías muestran la necesidad de vigilar un sector como el turístico. Veis en el primer vídeo que yo os mostraba cómo España muestra 68 millones, este año hay una previsión de 72 millones de personas que nos van a visitar. 12% del Producto Interior Bruto en España, 17% del Producto Interior Bruto en República Dominicana. Si no vigilamos eso, los pedales de la bicicleta se paran, y como se paren los pedales de la bicicleta, se acabó. Vigilarlos sí o sí. Si paramos el turismo, habrá que fomentar otra cosa. Bueno, en el caso de Dominicana hay algo más fácil, que es fomentar un nuevo tipo de turismo. En estos últimos días yo estaba hablando con varios interlocutores académicos sobre las maravillosas oportunidades que muestra vuestra zona colonial, que yo conocí brevemente el domingo. La rica gastronomía no conocida de Dominicana en otros países. La ruta del ron, que mi amigo José María ha mencionado varias veces en los últimos días cuando he estado con él acompañándolo en reuniones. Tenéis mucho que crecer dentro del propio sector turístico, más allá de la magnífica oferta de sol y playa que mostráis. Y además otros sectores que seguro conocéis mejor que yo. Por tratar de resumir en la última, es evidente que ambos países tenemos cuadros macroeconómicos que no se trasladan a la realidad de las personas. Y con este concepto es sumamente fácil hacer demagogia, y no seré yo quien lo haga.
lo que estamos viendo en ambos países es que si bien la situación macroeconómica presenta economías con aspectos positivos, existen en ambos lados, en Dominicana y en España y Dominicana, problemas muy serios que debemos tratar de resolver en el menor periodo de tiempo posible. Porque si bien la casa luce por fuera, existen problemas internos en la casa que requieren de nuestra atención inmediata. En nuestro caso, el desempleo y la deuda pública. En el caso de República Dominicana, evidentemente, el umbral de la pobreza. Pero en ambos casos estamos mucho mejor que la mayoría de países que mostrarán la foto de la fachada. Así que yo creo que el motivo es un motivo de alegría. Ambas economías muestran problemas claros. Cuando uno sabe lo que le pasa es fácil curarse. El problema es no saber por qué algo no funciona. En el caso de ambas economías, nosotros como españoles debemos curar nuestra capacidad para emplearnos. En el caso de Dominicana, ustedes, vosotros, deben ser capaces de generar continuo crecimiento económico que permita que ese 50% pase a ser población favorecida y no desfavorecida. Poco más. A mí lo que sí me gustaría es dar lugar a aquellas preguntas que queráis que tratemos y que resolvamos, porque yo llevo aquí no sé cuánto tiempo dando un discurso larguísimo y algunas caras de asentimiento y de negación me hacen pensar que puede haber dudas. Así que a vuestra disposición para responder lo que queráis. Me parece que te van a entregar un micrófono. Y te agradecería que me digas tu nombre para seguir manteniendo este ambiente íntimo que hemos generado. Bueno, muy buena la charla, de verdad que lo felicito. Gracias. Mi nombre es Michelle Cruz. Imagínate que dices que es mala, me muero de vergüenza aquí. No, la verdad que particularmente a mí me apasiona mucho el tema económico, aunque no soy economista, pero me gusta mucho. Michelle, ¿verdad? Michelle Cruz, sí, correcto. Mi pregunta es la siguiente. En la parte de cuando vemos lo que es la medición de la pobreza, ¿cómo los subsidios? Porque nosotros como país venimos año tras año en lo que es el subsidio de la luz, transporte, canasta familiar, a lo que es una cuota mensual para poder cubrir con los alimentos básicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso se pudiera ver reflejado que llega un momento en que la pobreza se quede estático por un incremento de subsidio y que uno no motive al ciudadano a ir a trabajar a la calle? Porque me sorprende mucho que todavía cuando obviamente el gobierno ha empujado mucho el tema de lo que es la educación, para preparar a los ciudadanos y que salgan un poquito con lo que es la pobreza, pero también a su vez cada día dan más subsidios. Entonces, ¿cómo eso se relaciona, se compensa? Porque hasta qué punto uno puede llegar con subsidios y uno mismo empuja a que las personas sean pobres. Pasa en los Estados Unidos, que muchas personas no quieren trabajar. Pasa a Puerto Rico, la crisis de Puerto Rico, que lo que es el pago mensual del gobierno muchas veces no, tengo entendido que es mucho más alto que lo que es el salario mínimo. Pasa en España, que te entiendo perfectamente, no te preocupes. Entonces, tenemos subsidio de desempleo de 2 años de una capacidad de pago de aproximadamente, por término medio, $1.300 al mes. Así que entiendo perfectamente tu pregunta y además me inquieta porque sé que es una pregunta cuya respuesta tiene un elevado componente de política detrás. Pero voy a tratar de responderla desde el punto de vista. No era una acusación, era un pensamiento en alto. Hay un tratamiento económico sobre ese problema que no incumple ninguna regla del saber estar político en la comunicación. Ahí hay 2 escalones, ahí me refiero a la pobreza. Hay 2 escalones. Está la extrema pobreza, 20% de vuestra población, y está el umbral de la pobreza, 50% de la población. Sobre el 20% de la extrema pobreza, no hay duda. El subsidio siempre es una buena idea. ¿Por qué? Porque dar de comer a quien no puede comer siempre es una buena idea. Evidentemente, ese subsidio debe ir acompañado de muchas más cosas. Y yo, como decano, la educación me parece la más fundamental, porque la gente no come de crecimiento económico, come de crecimiento y de educación. Es mucho más largo plazo, es más incómodo, porque uno no obtiene como político el retorno de la inversión en educación hasta 10 años después, ¿no?
pero yo creo que en la extrema pobreza no hay duda. El subsidio es una buena idea, pero no es la única. Y en el escalón de la pobreza, teniendo en cuenta vuestro porcentaje de economía informal, yo no considero que el subsidio directo sea la mejor idea. Yo creo que facilitar la caña es mejor que el pez en esos casos. Pero bueno, existen subsidios y subsidios. Subsidios pequeños que garanticen que esas personas no caigan en ese 20% del umbral extremo, podría ser también una buena idea. Pero ya hablamos de subsidios realmente pequeños, probablemente establecidos a través de copago, de préstamos sin intereses, subsidios mucho más egoístas, mucho menos dadivosos que en el escalón por debajo del 20%. No sé si respondo a tu pregunta o si he conseguido zafarme de ella. Perfecto, gracias. A ti, Michelle. Más preguntas, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio. Antón. A ver si me siento. Fernando, te he oído comentar que en España la tensión social no ha llegado la sangre al río porque, primero, tenemos un buen sistema de previsión social. Correcto. Y otro punto, por la economía sumergida. Y por la idiosincrasia española. Y por la idiosincrasia española. Correcto, ese ha sido el análisis. Pero hay un punto que yo creo que en España sí puede llegar a crear tensión social en un futuro, que es el tema de la quiebra de la seguridad social. Hay opiniones que dicen que el empleo que se crea ahora en España, aparte de ser poco, es de mala calidad. Y son empleos de mileuristas. ¿Tú opinas que si seguimos esa tendencia de crear mileuristas y por tanto bajas cotizaciones, en un futuro el sistema de pensiones puede quebrar? Mira, yo prefiero no opinar y sí dar datos. La opinión sería más arriesgada que la comodidad de los datos. Yo he mostrado y he insistido sobre la excesiva deuda pública de España, por encima del 100%. Que quiere decir que ya no podemos endeudarnos más. La generación de empleos mucho más baratos en sueldo que antes probablemente sea un duro acomodo ante una situación anterior excesiva. España se endeudó de manera pública, pero también de manera privada, porque los sueldos en España eran también excesivos. La realidad es muy difícil de digerir. España era un país en el que ese 20% de economía sumergida, junto con un crecimiento económico alentado por un sector como el de la construcción, que llegó a pesar el 15% del PIB, generaba una situación ficticia. La corrección es hacia una realidad durísima. Es cierto que eso va a suponer que la menor cotización por sueldos más bajos haga de todos nosotros, me refiero a los que vayan a retirarse en España, como es mi intención, cobrar menos pensión, pero probablemente sea el menor de los males, porque mi duda no es si cobraré menos pensión, mi duda quita el menos, es si cobraré pensión. Y para eso lo mejor es enfrentarse a ese miedo cuanto antes. En cuanto al mileurismo, los precios en España no solo se mantienen, están bajando. Los precios de los pisos han bajado. Los salarios también, es normal. ¿Han bajado más los salarios que los precios? La percepción del ciudadano medio es que sí. Y los indicadores macroeconómicos no lo muestran. De nuevo estamos ante lo macro y lo micro. ¿Cuál es la verdad? Para nosotros, en nuestro día a día, es lo micro. Lo que percibimos en la compra, en el alquiler. Pero la macro no indica lo mismo. Así que en algún punto hemos fallado los economistas a la hora de hacer ver a la población lo que la fachada muestra. Es realmente complicado responder a lo que tú me preguntas, porque supondría hacer un ejercicio de predicción económica que ni siquiera los más avezados economistas pueden hacer hoy, que es hablar a 20, 25 años vista. A mí me quedan 45 para la jubilación, tengo ahora casi 20 años, así que... Pero realmente creo que el problema de las pensiones españolas es un problema mucho mayor del que hoy somos conscientes. Así que preocupémonos de generarnos nosotros mismos nuestra jubilación, y es un consejo personal. No confiemos en los mecanismos del Estado para nuestro futuro.
empecemos a preocuparnos de los mecanismos de protección del Estado para el presente. Sanidad, educación, seguridad. Es una respuesta dura, lo siento, pero creo que es la que los indicadores muestran. Coincide con mi diagnóstico. O sea que... Gracias, Antón. ¿Más preguntas? 2 preguntas muy complicadas, así que ya cualquiera que venga será fácil. Enrique. Bueno, muchas gracias por la conferencia y las reflexiones sobre la economía española y dominicana. Es decir, yo tengo una pregunta y una preocupación. Es decir, después de las grandes crisis como la que ha vivido España, salen a flote una serie de carencias estructurales. Me refiero básicamente a la dependencia de una serie de sectores que has mencionado, que puede ser el turismo, o que en un momento determinado la construcción fue motor de la economía. ¿Se ha aprendido la lección y se está haciendo algo o hay alguna salida para la diversificación de la economía en otros sectores que no sean tan sensibles a las crisis? Si tu pregunta es si hay sectores nuevos que estén generando porcentaje del PIB más relevante, correcto, y si se está por encima incentivando... del turismo y de la construcción, la realidad es que no. O sea, el turismo español sigue siendo un sector sobredimensionado para el riesgo que supone, teniendo en cuenta cuál es el entorno geográfico español. Yo os aseguro que tiemblo cada vez que veo el telediario, el noticiario, porque pienso en que en cualquier momento nuestro motor, nuestros pedales de la bicicleta se van a parar. Si tenemos la mala suerte, y lo más importante sería el riesgo de las personas de sufrir un atentado terrorista en España, la imagen exterior generaría que el turismo se parara. Y ese turismo es el 12%. Son 72 millones de personas, dejando $125 por persona y día en nuestro país. No hay una alternativa. La construcción está remontando, lo que quiere decir que tampoco aprendimos la lección. Los precios de los pisos y del alquiler, en propiedad y en alquiler, están volviendo a crecer. No aprendimos la lección. Y no te podría decir sectores alternativos que mostraran una potencia de PIB insospechada en los que pudiéramos confiar. Las energías renovables, de las que presumía ese osado vídeo del comienzo de la presentación, no han mostrado la tendencia esperable. O quizás sí, y probablemente estaba mal contado. La esperable es esta, es que son un porcentaje muy pequeño del PIB. Confiamos nuestra suerte al turismo y espero que no a la construcción. No son buenas noticias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Yo, como podéis ver, podría estar aquí hasta mañana por la mañana porque me apasiona el tema de la economía, pero creo que si no hay más preguntas es el momento de dar paso a quien tiene que contaros algo mucho más importante que yo. Os agradezco muchísimo vuestra atención, vuestro respeto y espero poder contaros esto en Madrid tomando unas cervezas, que es mucho más divertido que aquí. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Tomé por presentarnos su expertise. Ahora vamos a recibir al señor Joan Fernández en calidad de dominicano que tuvo la oportunidad de participar en el máster que estamos lanzando hoy de Relaciones Internacionales y Derecho Empresarial, en el caso de Joan. Joan tuvo la oportunidad de vivir la experiencia directamente en Madrid, pero ahora la diferencia es que ya el máster no hay que irse a Madrid, es un máster completamente virtual. Joan le va a explicar un poquito la experiencia y más detalles del máster y le estaremos enviando vía correo electrónico toda la documentación necesaria para el máster, lo de la modalidad online y las facilidades que Nebrija y UNIBE han acordado para ustedes. Bienvenido, Joan. En principio el micrófono estaba para José María, cuestión que no tanto necesito. Muy buenas tardes. Lo primero que quisiera es agradecer a la Universidad Antonio de Nebrija por pensar en mí para
para compartir mi experiencia. Es algo que me llena de orgullo y que para mí realmente es un honor, porque que mi alma mater me considere como un modelo quizá de éxito, quizá yo no lo pueda llamar así todavía, es algo que realmente me llena de satisfacción. Si tuviera que agradecer a alguien en especial, José María de Sandoval, desde el primer día en que los estudiantes de cada una de las promociones, y en mi caso personal de la promoción 2008-2009 del máster de Derecho Empresarial, fue un soporte, y posteriormente a la finalización del máster es un formidable amigo. A él muchísimas gracias por la invitación, y Laura, muchísimas gracias también por tenernos. Fíjense, escuchar al doctor Tomé con su conferencia sobre las diferencias y los retos, las similitudes más que todo de las dos economías, tanto la dominicana como la española, realmente nos abre la mente a una pregunta básica, y es cómo podemos los profesionales dominicanos aprovechar de un lado las credenciales económicas de España, quizá no saliendo de la crisis, pero no tan fuera, y nosotros como economía dominicana enfocada en turismo, y teniendo a las empresas españolas como una de los principales sectores de inversión extranjera en nuestro país, cómo nosotros tomar un pedazo del pastel. Entonces, para mí, y la más obvia en este caso, es haciendo el máster en Derecho Empresarial. Y les explico por qué. Les hablaré un poquito de mi caso, solo para ilustrar. Yo soy del interior del país, vengo a trabajar a Santo Domingo un año antes de irme a España, en una oficina de abogados de mediano tamaño. Hago en Madrid el máster en Derecho Empresarial, y realmente es algo que me abre la mente, no solo en cuanto a la expansión del conocimiento, sino en cuanto al mindset del profesional del derecho, pensando siempre, en principio, en que la legislación es lo más importante, y luego con la metodología del máster, poniendo la empresa en el punto central de la cuestión. Posteriormente me integro a una oficina de abogados en el departamento de litigios en la zona del este del país, y 3 años después se me presenta la oportunidad de hacer el switch de abogado litigante a abogado corporativo, que volviendo a mi formación, lo cual me ha permitido ser un profesional que puede ver las dos campanas, tanto del litigante como del abogado corporativo. 2 años después de estar en Castillo y Castillo, actualmente tengo 1 año y medio como consultor legal de la empresa de distribuidora de combustible de mayor participación en el mercado, que es Texaco. Y ahí la experiencia ha sido bastante gratificante, pues se cambia, y es algo que se adquiere en el máster, se cambia el enfoque del abogado de tener primero pensada la legislación a cómo aplicar el estudio, la legislación y el día a día a la resolución de los problemas de la empresa, siempre cuidando el negocio, que para un abogado corporativo es lo más importante. Entrando en materia, el título oficial del máster que vengo a presentarles es el Máster Universitario en Derecho Empresarial, más el diploma de UNIBE,
que para mí es una combinación formidable, tanto por el prestigio de la Antonio Nebrija, que en España se le llama quizá la grande de las pequeñas universidades españolas, y que no tengo que presentarle el prestigio local de UNIBE, que con esas dos se hace una sinergia realmente interesante. El máster en Derecho Empresarial es un máster online que depende de la Facultad de Ciencias Sociales, dirigida por el doctor Tomé, en español, y cuenta con 60 créditos STS, que en inglés sería el European Credit Transfer System, y da acceso directo al programa de doctorado oficial dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, EES. A ver. En cuanto a la oficialidad, cuando hablamos de máster oficial, significa que el máster universitario en Derecho Empresarial es un máster adaptado al Convenio de Bolonia, reconocido en todo el espacio europeo de educación superior, y el diploma es emitido por el Ministerio de Educación español y en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, en mi caso de don Juan Carlos I. El máster en Derecho Empresarial, ¿qué nos aporta? Que al final es la principal pregunta que debemos hacernos cuando estamos master shopping, es decir, cuando estamos buscando un máster. La especialización pues nos aporta una formación muy innovadora, fomentada en la capacidad resolutiva, y es lo que decía anteriormente, de cómo podemos resolver los problemas de nuestras empresas a las que servimos, tanto del bufete de abogados, a todas en sentido general, o a la empresa en la que laboramos como consultor interno. Además de que desarrolla las habilidades de emprendedurismo y de liderazgo en cada uno de los participantes. El programa formativo, otra de las grandes ventajas del máster, nos hace adquirir competencias que son en sentido general de las más demandadas en los sectores legales y empresariales. Además de la oferta académica que por sus 27 promociones exitosas se consolida como el máster más, diríamos que el más consolidado, si me permiten la repetición, de las universidades españolas. Y todo eso viene soportado y basado en un claustro, es decir, en un staff de profesores que está formado por los responsables de las áreas de los principales bufetes jurídicos de España: Baker & McKenzie, Garrigues, Cuatro Casas, Landwehr Price Waterhouse-Coopers, y realmente estamos hablando de los grandes ligas, de los abogados grandes ligas de España, para ponerle algún nombre. Los objetivos del máster: desarrollar las capacidades en el alumno de entender la información relevante de la empresa, claro, siempre viéndolo desde el entorno jurídico empresarial, y la aplicación de esa información en las situaciones de mayor complejidad empresarial y las implicaciones legales de cada una de esas situaciones, todo en el contexto globalizado que vivimos hoy en la economía internacional. Además, que para mí es una de las principales ventajas, que crea una red de conocimiento y networking entre los participantes, y todo eso para formar profesionales jurídicos para la asesoría de empresas
con las mejores herramientas jurídicas y de compliance. El perfil del alumno que usa o que aplica al máster es de titulados superiores, con títulos universitarios de Derecho, de Administración de Empresas, en edad de 25 a 35 años y con un creciente interés en la actualización y en la ampliación de sus conocimientos. La metodología, y volvemos al inicio, como cuando les hablaba de que era un máster online, quiero hacer el hincapié en que no es un máster online cualquiera. No estamos hablando del típico máster online en el que se cuelga el contenido y usted resuélvasela como pueda y nos vemos el día del examen a ver cómo le va. No. Estamos hablando de que es un máster, aunque esa distancia se enfoca bastante en clases mediante videoconferencias, de ejercicios, grupos de trabajo, conferencias, foros de discusión, simulacros, expertos y ejercicios, enfocados siempre en la metodología del caso, que es lo que viene a realmente a aterrizar los conocimientos del alumno, de la formación jurídica, yo diría que tradicional dominicana, que se cuenta el derecho como una historia abstracta, donde se hace referencia a supuestos poco prácticos, mientras que en la maestría se plantean casos concretos y se le anima al participante a resolverlo con las herramientas que se les proveen. En cuanto al desarrollo del máster, tenemos 2 semestres, y de los cuales las materias obligatorias están, como pueden ver, derecho societario, que es quizá una de las más importantes, donde se aprende de fusiones, adquisiciones, escisiones, todo ese mundo que muchas veces solo vemos en los periódicos o en las películas. La de contratación civil, contratación mercantil, la contabilidad financiera, y mire, entramos en contabilidad financiera para abogados, es decir, que se le está dotando al participante del máster de habilidades que le permiten al abogado participar activamente en la toma de decisiones de la empresa, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista sino pudiendo también aportar en cuanto al real valor de las empresas y de las situaciones que reflejan los estados financieros de cada una de ellas. También están sistemas fiscales, que es sumamente importante. Por ejemplo, en mi experiencia en despacho de abogado, trabajando con grandes cadenas hoteleras españolas establecidas en el este del país, era interesante cómo se podía interactuar con los representantes de dichas empresas, hablándole en sus propios términos y hablando y haciéndoles los símiles de la relación impositiva dominicana frente a la española, en términos que se pudieran entender. Y eso es una herramienta que quizás no lo crean, pero saca a uno de aprietos en muchas ocasiones. Además, el derecho concursal, de la cual en área en la que tenemos en Dominicana una nueva ley, que para mí es muy parecida a la española, y que con el estudio profundo de la legislación española, extrapolándolo a la realidad dominicana, creo que tendríamos un paso adelante frente a los colegas que quizás no hayan hecho la maestría. Contratación internacional, sumamente importante en un clima globalizado donde las empresas cada vez están expandiendo sus horizontes más y más. Y el derecho de los mercados de valores
y fiscalidad en las operaciones financieras, también otro de los pilares que debería tener todo abogado de empresas. En el segundo semestre tendríamos contratación laboral, habilidades y técnicas de negociación, una sumamente importante, el análisis e interpretación de estados financieros, organización de empresas y dirección de recursos humanos, fiscalidad 2, que viene de la 1 con el IVA y el impuesto sobre la renta, ahora sería sobre transmisiones y patrimonio, el derecho penal económico, el derecho de la competencia, que en España y en el marco europeo realmente juega un papel central en grandes empresas, la propiedad intelectual e industrial, que tanto en España como acá, con la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, que tiene sede en Alicante, España, tendríamos un step ahead sobre los demás. Y posterior, el trabajo de fin de máster y las prácticas y el desarrollo de competencias profesionales, lo que hace los 60 créditos STS. Como les había comentado en principio, las clases son basadas en videoconferencias. Sin embargo, estos dos módulos se dan presencialmente en UNIBE, que son habilidades y técnicas de negociación y el análisis de interpretación de estados financieros, que aplicados a la realidad local realmente son de altísimo valor formativo. En cuanto a la accesibilidad, ¿qué plataforma usaríamos? Bueno, no estamos hablando de una plataforma arcaica, sino que estamos hablando de el Blackboard Bomilab, que es actualmente la aplicación líder en la formación virtual en empresas, en universidades de todo el mundo, donde se podrá acceder tanto desde el móvil como desde la tablet y la computadora a todo el contenido que sería colgado a la red. Las clases son en tiempo real, pero también son grabadas para, si usted no pudo ir a clase por cualquier asunto relacionado con su vida laboral o su vida personal, usted hace el clic y tendrá la clase grabada. Es decir, que al final usted puede ir a clases a cualquier hora del día y según su mayor conveniencia. En cuanto a algo muy importante es que, siendo online, se hace mucho énfasis en el face to face con el claustro y con los demás compañeros, promoviendo foros, videoconferencias, chats, trabajos individuales o en grupo, y la prueba objetiva final, que le dan el toque a este máster, de que aunque se hace desde UNIBE o desde donde ustedes quieran, se está en España, es decir, se está participando activamente en la universidad. Dentro de la estructura del máster tendríamos lo que sería el premáster, que es la introducción al programa y la introducción al sistema. El primer semestre de clases online, el segundo semestre también, y luego la defensa del trabajo de fin de máster, que se haría vía videoconferencia. Cuestión que no hay que ir a España para tener una educación de primer orden. Que para mí, si yo lo pude hacer porque todavía no tenía la dicha de estar casado y no me podía, tenía la facilidad de hacer el sacrificio de irme un año aquí. Ahora, luego con un trabajo estable, con un career path
ya bastante señalado, no puedo sustraerme un año para hacer una maestría. Y realmente finalmente es una ventaja, porque no se deja lo que se está haciendo aquí y se está haciendo algo nuevo. En cuanto al premáster, como al que me refería hace un momento, la introducción al programa, se trataría la información general de todo lo que tenga que ver con ello, los cronogramas generales del curso, guías de aprendizajes, la agenda de las asignaturas, las acciones formativas y la tutorialización y la evaluación del trabajo de fin de máster, todo combinado con las herramientas para la utilización del software. Además de eso, no es que usted no es que usted se va a presentar en España, en su computadora y va a decir entonces, ¿y ahora qué? La universidad se encarga de que usted pueda tener un manejo efectivo y rápido de todas las aplicaciones que se le pone a disposición al estudiante vía tutoriales online, con asistencia personalizada de la universidad en todo lo que tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento de la gestión del programa, y lo que quiere decir que no hay un lapsus en principio de que me ponen el programa y ahora qué hago. Usted es guiado paso por paso a través de las aplicaciones hasta que la pueda dominar satisfactoriamente. Podríamos decir que todos los másters son iguales, los máster en España. Sin embargo, este es un máster diferente. ¿Y qué lo hace diferente? Bueno, la flexibilidad, que podemos tomar las clases, como he dicho antes, desde cualquier sitio, desde el teléfono, desde la tablet, desde la casa, a la hora que sea. Las clases están grabadas. Los grupos se pueden reunir al momento que se necesite, y eso es realmente importante porque muchas veces no se tiene que sacrificar lo que se está haciendo en el día a día para formarse. Además, la personalización de la que hablaba, de que la universidad va llevando al alumno paso por paso, y la empleabilidad, que era lo que hablaba José María en principio, de que cerca del 73% de los egresados de la universidad encuentra trabajo, frente a un 68% de las demás universidades y un 63% de las universidades públicas. Es decir, que ¿para qué tomar chances? ¿Para qué tomar el riesgo? Bueno, una pequeña frase del profesor Antonio López Neira, quien es el director del máster. En la Universidad la Universidad Nebrija logramos unir a los mejores alumnos con el claustro más reconocido del mundo profesional, logrando unas sinergias con los mayores niveles de excelencia. Y es que cuando por una parte ponemos grandes profesores y por la otra parte ponemos estudiantes motivados y deseosos de aprender, entonces el resultado es fenomenal. Al tomar una decisión como esta, y en sentido general en nuestras empresas, en nuestras oficinas, debemos, y es algo que el máster fomenta, debemos buscar información, pensar, reflexionar, analizar, evaluar y luego entonces tomar la decisión. Con esto les digo, miren todos los másteres, vean todo lo que ofrecen, miren este máster y verán que por mucho será superior. Cualquier pregunta sobre cualquier cosa que tengan que ver con el máster, las admisiones, les dejo
los mails de don Antonio López Neira y de la doctora Ana Quintana para responder a sus inquietudes. Sí, además, si ustedes tienen alguna inquietud que yo humildemente en la que yo les podría aclarar, estoy a sus órdenes, tanto yo como entonces también el doctor y José María. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Les estaremos enviando a través de sus correos electrónicos toda la información pertinente al programa, y cualquier duda, inquietud que tengan, pues no duden en contactarnos. En nombre de la Escuela de Graduados y de la Universidad Iberoamericana, le damos las gracias por asistir esta tarde y que tengan todos muy buenas noches.